emitir diferentes tipos de estímulos, que pueden ser calor, frío, tacto fino, tacto grueso, presión o estiramiento. Tienen una función endocrina por el hecho de que también pueden secretar hormonas, y una función de excreción porque también pueden eliminar desechos, por ejemplo en el sudor o gracias a las glándulas sebáceas que producen sebo, ¿no? Que también son desechos, un cúmulo de líquidos. En nuestro cuerpo, de manera general, podemos encontrar dos tipos de piel. Una piel conocida como piel delgada y otra piel conocida como piel gruesa. La diferencia entre la piel delgada y la piel gruesa es que, como tal, no es una diferencia celular, no tienen células diferentes, sino la diferencia está en el hecho de que la piel gruesa, como su nombre menciona, es más gruesa. O sea, tiene mucho mayor espesor, mientras que la piel delgada tiene un menor espesor, es mucho más delgada. ¿Y por qué las personas tenemos piel gruesa y piel delgada? El hecho de que exista piel gruesa es porque son zonas en las que hay bastante fricción. Por ejemplo, en la palma de nuestras manos es una zona en el talón del pie es una zona en la que hay bastante fricción. Entonces, por el hecho de que es una zona que tenga bastante fricción, es así que las capas de la piel, específicamente de la epidermis, aumentan. Ahora lo vamos a ver con mucho mayor detenimiento. Se menciona también de que la epidermis tiene 4 capas, mientras que la dermis tiene 2 capas. La epidermis tiene el estrato basal, tiene el estrato espinoso, el estrato granuloso y finalmente tiene el estrato córneo. Mientras que la dermis está comprendida en dos, es la dermis papilar y la dermis reticular. En el caso de la piel delgada, ellos tienen estas 6 capas, pero en el caso de la piel gruesa se les suma una capa más a la epidermis, la cual es el estrato lúcido. El estrato lúcido, hay algunos especialistas que lo toman como una capa más del epidermis, como lo menciono, o lo toman como una subdivisión del estrato córneo, de una capa que ya existe dentro de la epidermis. Simplemente es una zona de mayor espesor. Aquí vamos a ver las capas de la epidermis. La epidermis y la dermis no son regiones que se encuentran totalmente separadas, no tienen una separación como tal, no tienen una separación tan específica. O sea, si nosotros cortamos, vamos a poder encontrar, si nosotros dividimos esto que sea epidermis y esto que sea dermis, okay, de aquí hacia este lado, todo va a ser epidermis. No es así, sino hay regiones de la dermis que penetran en la epidermis, hay regiones de la dermis que penetran en la epidermis, así como hay regiones de la epidermis que penetran en la dermis. No son capas totalmente separadas. Hay regiones que pasan hacia el otro lado, o hay regiones del lado superficial que pasan hacia el lado profundo. En el caso de las regiones que pasan de la dermis hacia la epidermis, son consideradas como evaginaciones. Estas estructuras que estamos viendo por aquí son consideradas como evaginaciones y tienen un nombre en particular. Se llaman papilas dérmicas. Se denominan como papilas dérmicas. Mientras que las regiones que pasan de la epidermis hacia la dermis se denominan como crestas epidérmicas. Esto que está por aquí con C se denomina como cresta epidérmica o interdérmica, si no me recuerdo, cresta epidérmica. Entonces no son capas totalmente separadas, pueden pasar de una región a otra. Esta sería una evaginación, ya que sale, y esta sería una invaginación, ya que entra. Entonces aquí diferenciamos todas las capas. La capa más externa es el estrato córneo, y el estrato córneo es una capa bastante gruesa, como lo ven aquí. Comprende toda esta región. Posteriormente le sigue el estrato granuloso. El estrato granuloso se caracteriza por ser una capa que es bastante basófila. En histología ustedes van a conocer dos términos muy importantes: el término basófilo y el término eosinófilo. Cuando nosotros referimos a basófilo por así decirlo, es más moradito.
mientras que eosinófilo es más rosadito. Por ejemplo, esta estructura, supongo que es este colágeno. Este colágeno que está por aquí, ¿será basófilo o será eosinófilo? Es eosinófilo. Mientras que estas células que están por aquí y son bastante moraditas, ¿qué serán? ¿Eosinófilas o basófilas? Y la respuesta será que son basófilas, para que conozcan. Entonces, la capa del estrato granuloso es una capa bastante basófila. Como ven, resalta mucho. Posterior al estrato granuloso, el estrato granuloso, también para comentarles, es una capa no tan larga. Tiene una o dos hileras de células como máximo. Posterior al estrato granuloso sigue una capa más profunda conocida como el estrato espinoso. Y finalmente tenemos al estrato basal, o también conocido como estrato germinativo, que es la última capa de la epidermis, la capa más profunda, la capa que se encuentra en comunicación con la dermis. Y la dermis tiene dos capas. La dermis papilar, que es la dermis que se encuentra en contacto con la epidermis, y la dermis profunda, o también conocida como dermis reticular. ¿Cómo reconocemos dermis papilar y dermis reticular? Por el tipo de fibras que tienen. Porque esta sería, por ejemplo, dermis papilar. La dermis papilar tiene fibras mucho más organizadas, mientras que la dermis reticular son bastante irregulares. Luego vamos a ver unas imágenes específicamente de dermis. Una particularidad de la epidermis es que las células que se encuentran dentro de esta capa se dice que están en un proceso de apoptosis. ¿Por qué se dice que están en un proceso de apoptosis? Porque a medida que van pasando de capa a capa, van perdiendo funciones celulares. En el estrato basal, o también conocido como estrato germinal, donde es la capa donde se originan las células, cuando vayan pasando de capa en capa, empiezan a perder movilidad, empiezan a perder organelos, empiezan a perder su núcleo y muchas otras características, y se empiezan a llenar de queratina o estructuras que las vuelven inmóviles, y finalmente van a morir en la capa superficial, en la capa más externa, la cual es el estrato córneo. Todo este cúmulo de células que están viendo por aquí son células muertas que finalmente, como ven por aquí, se van descamando, van saliendo. La piel, específicamente la epidermis, se encuentra en un constante proceso de renovación. Las células que se encuentran en el estrato basal se realizan mitosis constantes, nunca paran de renovarse, para poder así renovar, conseguir de nuevo todas las células que ocupan estos estratos. Hay características particulares de las células que participan dentro de cada estrato. La diferenciación de las células de la epidermis es una forma especializada de apoptosis. Finalmente, en la capa más externa, en el estrato córneo, las células, los queratinocitos, se van a llenar de queratina y se van a descamar. ¿Cómo se llaman las células principales o las células que forman parte del tejido de la capa de la epidermis? Se llaman queratinocitos. Luego vamos a ver también con detenimiento todas las células que forman parte de la epidermis. Bueno, ahora sí, vamos a desglosar bastante las capas de la epidermis. Entonces, la primera capa que ustedes van a poder ver es el estrato basal. El estrato basal, como ya mencioné, es el lugar en el cual se originan las células de la epidermis. Cuando las capas de la epidermis únicamente tienen dos capas que son basófilas, dos estratos que son bastante basófilos. Uno de ellos es el estrato basal. El estrato basal resalta porque es un poquito más moradito. Por aquí, ¿lo ven? Por el hecho de que tiene bastantes ribosomas libres.
Mientras que la otra capa, que es mucho más intensa, la basofilia, es el estrato granuloso, que están viendo por aquí. Ese estrato que está por aquí es otro estrato que es bastante basófilo. Cuando nosotros nos referimos a estratos que son basófilos, hablamos de dos, o basal o granuloso. Entonces, bueno, el estrato basal se encuentra compuesto por células cúbicas o también denominadas cilíndricas bajas. Son células que tienen dimensiones bastante iguales, la distancia del ancho y el largo es la misma. El citoplasma, como ya comenté, es basófilo. Hay una característica particular de este tipo de células. En realidad, todas las células del epidermis presentan uniones celulares. Características. Las células del estrato basal, que son todas las que están viendo por aquí, entre ellas presentan uniones conocidas como desmosomas. Entre célula y célula adyacente presentan desmosomas. Pero los queratinocitos que forman parte del estrato basal no solamente se encuentran unidas entre ellas, sino también se encuentran unidas entre la capa que está por debajo, que es la membrana basal. Tienen una unión alrededor con las células que están cercanas a ellas, pero también tienen una unión con la membrana basal. La unión que presentan con la membrana basal ya no es aquí, desmosoma con las células adyacentes, pero presentan una unión con la membrana basal que es hemidesmosomas con la membrana basal. Las células madre que participan del estrato basal presentan hemidesmosomas, pero también presentan adhesiones focales, a veces, adhesiones focales. Esas vendrían a ser las características del estrato basal. Únicamente el tipo de unión que hay entre ellas y entre la membrana basal y la característica que tienen que es originar a otras células del epidermis. Otro estrato que vamos a ver es el estrato espinoso. El estrato espinoso también es un estrato bastante extenso, con bastantes células. Aquí lo vamos a ver con mucho mayor detenimiento. Todo esto de acá es estrato basal. ¿Por qué se lee? Hasta acá. Aquí ven que cambia un poco el color. Aquí es moradito, pero no es un morado tan grande como el que está por aquí. Eso es porque el estrato basal es más basófilo. Entonces, el estrato espinoso tiene el nombre de espinoso. ¿Por qué se le dice estrato espinoso? Es porque las células que forman parte del estrato espinoso tienen evaginaciones citoplasmáticas. Aquí no se ve mucho, voy a hacer un zoom. Tienen como si fueran unas pequeñas salidas. El citoplasma sale un poco y se van formando como si fueran pequeñas lenguas. O sea, la célula es así y van saliendo pequeñas evaginaciones del citoplasma, ¿no? Y es por eso de que esas evaginaciones citoplasmáticas, por eso es que las llaman espinosas. Por eso las células que forman parte de este estrato se denominan espinosas. Por eso es conocido como el estrato espinoso. Las uniones que se presentan entre células del estrato espinoso son los desmosomas. Aquí también hay uniones. Y estas uniones son mediante desmosomas. Desmosomas entre quién y quién, entre célula y célula. Por ejemplo, esta es una célula del estrato espinoso y esta es otra célula del estrato espinoso. Entonces, entre célula y célula hay uniones. Esta unión se llama, el tipo de unión es desmosoma. Pero en el caso de las uniones entre célula y célula del estrato espinoso, tienen un nombre en particular. Se llaman nodos de Visocero. Los nodos de Visocero son uniones entre célula espinosa y célula espinosa, mediante un desmosoma, como están viendo por aquí. Microscopía óptica. Se ven por lo general con microscopía electrónica, porque necesitamos un zoom bastante grande para poder ver la unión celular. Uniones celulares no simplemente se ven con microscopía óptica. Luego pasamos a otra capa que tiene pocas células, pocas capas de células, una o dos, el estrato granuloso. El estrato granuloso se caracteriza porque tiene gránulos de queratohialina. Los gránulos de queratohialina son precursores
de lo que finalmente van a poder formar en el estrato córneo. En el estrato córneo ustedes van a poder divisar células cornificadas que estén llenas de queratina. El estrato granuloso tiene ese precursor, pero el estrato espinoso también lo tiene. El estrato espinoso, si bien no tiene gránulos de queratohialina, tiene dos tipos de proteínas muy importantes, conocidas como filagrina y tricohialina. Por aquí lo coloco. Filagrina y tricohialina. La filagrina y la tricohialina van a ser proteínas que posteriormente van a permitir el ensamblaje de la queratina y van a poder formar las células cornificadas que vemos en el exterior, en el estrato córneo. Gránulos de queratohialina también tienen algunas tienen algunos aminoácidos, cistina e histidina, las cuales van a permitir formar filagrina. Entonces, estas dos capas, las capas profundas al estrato córneo, el estrato granuloso y el estrato espinoso, son estructuras las cuales le van a dar los precursores para que en el estrato córneo surja la célula que nosotros conocemos. Le dan prácticamente los materiales para que se pueda formar ese tipo de células. Es un proceso gradual, estas células no son inmóviles, pasan del estrato basal hacia el estrato espinoso. Después, cuando tienen todos los requerimientos para poder pasar al estrato granuloso, pasan hacia el estrato granuloso. Y así. Son células que están en movimiento. Esta, por ejemplo, va a pasar a este lugar. Y así, hasta que en un momento llegue a formar parte del estrato granuloso y finalmente forme parte del estrato córneo. El estrato córneo es una capa de células que están muertas. Son células escamosas, anucleadas y totalmente desecas. ¿Alguna característica en particular? Ninguna, no tienen ninguna función, únicamente servir como barrera. Esa es la única función que tienen. Bueno, eso es a grosso modo las capas que tiene la epidermis. Luego vamos a ir desarrollando mucho más las células que se encuentran dentro de estas capas. En función a lo que es dermis, la dermis tiene dos capas, la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar, la dermis reticular, la papilar, es una estructura que es bastante superficial, es superficial, o sea, la encontramos por aquí, dermis papilar, y por debajo vamos a encontrar a la dermis reticular, que está aquí como CR. A vistazo general, lo que van a poder ver es que en la dermis reticular hay bastantes estructuras irregulares, ¿no? O sea, son como que filamentos que están así, así y así. Mientras que en la dermis papilar ustedes no van a poder ver tantas estructuras, ¿no? Son estructuras, por así decirlo, mucho más limpias. El tipo de tejido es diferente. Aquí es tejido conjuntivo laxo, superficial, profundo. La dermis papilar es una capa más delgada, mientras que la dermis reticular es mucho más gruesa. Solamente es una pequeña capa. El tipo de fibras de colágeno que existen entre estas dos es diferente. En la dermis papilar van a encontrar principalmente colágeno de tipo 1 y colágeno de tipo 3, mientras que en la dermis reticular encuentran principalmente colágeno de tipo 1. Las fibras de colágeno, también se corresponden con el tamaño de estas capas. Las fibras de colágeno, en este caso, no son tan gruesas. No podemos decir que son tan delgadas, no podemos decir que son delgadas, pero no son tan gruesas como lo hay en la dermis reticular. Aquí vamos a poder encontrar fibras de colágeno que son muy gruesas. Y en la capa externa, en la papilar, no tanto. Ambas tienen fibras elásticas. En el caso de la dermis papilar vamos a poder encontrar algunas fibras elásticas de tipo filiforme y en red irregular.
Mientras que en la dermis reticular van a poder encontrar fibras elásticas, pero de tipo más áspero. Bueno, y aquí se ve bastante bien, para recordar un poco lo que estábamos viendo, el estrato basal, que es bastante basófilo. No es basófilo solamente por los ribosomas, también es basófilo por los melanocitos. Luego vamos a ver sobre los melanocitos. Entonces, ya después de haber visto epidermis y dermis, hay algunas capas adicionales que se encuentran en la piel, como lo es el panículo adiposo, o también conocido como fascia subcutánea. El panículo adiposo se caracteriza por ser de espesor variable. Eso depende de la persona, ¿no? Y hay regiones en realidad que tienen mayor adiposidad. Por ejemplo, los glúteos son regiones que tienen bastante adiposidad. Es profunda la dermis reticular, o sea, se encuentra por debajo y tiene la función de ser un aislante térmico. Muchas veces permite retener calor. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el de los osos que hibernan. Los osos que hibernan comen bastante, se vuelven bastante gorditos y luego hibernan durante unos, no sé exactamente el tiempo, pero imaginemos que sea 6 meses. Entonces, durante ese tiempo, lo que les ha permitido nutrirse es la grasa que tenían. Es bastante gruesa en personas que viven con climas fríos porque la adiposidad les permite retener calor. Esta es una capa común que van a tener, bueno, por lo general, que tienen todos los tipos de, toda la piel, prácticamente toda su dimensión. Puede ser de diferente espesor, puede ser más chiquito o más grueso, depende de la persona. Hay una capa adicional, la cual es una capa de músculo liso. Vamos a poder ver, como les mencioné al inicio, habían estructuras que eran anexas. El pelo, por ejemplo, no sé si han visto que a veces cuando se ponen nerviosos, hay una frase común que es se me puso la piel de gallina o se me erizó la piel. No es como que se te eriza la piel realmente, o sea, la piel está ahí y las capas no saltan o algo así, no, sino lo que se puede erizar son los pelitos que se encuentran en la piel, sobre la piel, ¿no? Entonces, esos pelitos no se erectan de la nada, sino se erectan con músculo liso. Ahí pueden haber capas de músculo liso por debajo del panículo adiposo, con las cuales permiten erectar los músculos del pelo, así como también permiten fruncir diferentes regiones de la piel, por ejemplo el ceño, donde frecuente. Una capa adicional que no se menciona bastante es el panículo carnoso, que está constituida por lo que es este músculo estriado, mientras que aquí era músculo liso. El panículo carnoso es una estructura vestigial prácticamente del ser humano, en la cual la vamos a encontrar en músculos del cuello o músculos de la expresión facial, como lo es el platisma y de la expresión facial. Las células que pertenecen a la epidermis vienen a ser el queratinocito, que lo vamos a ver bastante, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Ambas tienen características particulares. Por ejemplo, los queratinocitos son las células que vamos a encontrar en una mayor proporción, casi en el 85%. La función como tal del queratinocito es separar el organismo del medio ambiente y son células epiteliales, pero de tipo especializado. Los melanocitos son los cuales le van a dar la coloración a la piel. La melanina que van a producir los melanocitos tiene la función de esta melanina es protección contra los rayos UV. Pero hay personas en las cuales la melanina se degrada mucho más rápido o mucho más lento. Las personas en las que se degrada la melanina de forma rápida son las personas que tienen piel clara, mientras que hay personas que la melanina tarda en degradarse, ya son personas de piel oscura. Las células de Langerhans, que habíamos hablado un poco, son células que fagocitan elementos extraños de la piel, de las capas de la piel. Y las células de Merkel son células mecanorreceptoras que tienen la función de sensación. Las cantidades
células aproximadamente de los melanocitos hay un 5%, de las células de Langerhans hay una cantidad menor, de 2 al 0.5%, y las células de Merkel del 6 al 10%. Entonces, desarrollemos acerca de los queratinocitos. Entonces, yo les comenté que los queratinocitos tenían como función separar el organismo del medio externo. Entonces, ¿cómo eso lo van a lograr? Si bien forman capas, como ya vimos en el epidermis, que obviamente forman una estructura aislante entre el exterior y entre nosotros, también sí, pueden generar una barrera contra el agua. Tiene dos funciones los queratinocitos. Una de ellas es producir queratina, y con la producción de la queratina forman la barrera como tal. Pero es importante también que se forme una barrera no solamente física, sino también una barrera química. La barrera química se forma contra el agua. La función del queratinocito adicional es formar una barrera epidérmica contra el agua. Entonces, para que la queratina se sitúe dentro del queratinocito, hay un cierto proceso. Yo les comenté que habían dos tipos de estrato. Bueno, habían dos estratos que favorecían este proceso. El estrato espinoso y el estrato granuloso van a sintetizar los elementos que posteriormente se va a utilizar para poder formar esos gránulos de queratina y se vuelvan las células cornificadas que nosotros veíamos en el estrato córneo. En primer lugar, la estructura encargada de poder sintetizar los gránulos de queratohialina que van a poder servir para que la queratina se ubique dentro de la célula es el retículo endoplasmático rugoso. Es decir, los gránulos de queratohialina, si queremos verlo de una u otra manera, son como la materia prima. Son como en una construcción fueran los ladrillos. Los gránulos de queratohialina son los ladrillos, mientras que la filagrina y la tricohialina son los elementos que van a poder convertir a esos gránulos de queratohialina, que son estructuras. O sea, tú tienes un gránulo de queratohialina que es así, pero tú quieres que este gránulo se ubique dentro de una célula y la vuelva inmóvil, la cornifique. Entonces, se tienen que formar haces. Para eso tiene que haber un elemento el cual realice ese proceso. Ese proceso lo van a realizar dos proteínas. Aquí está la filagrina, que es una de ellas, y otra es la tricohialina, la cual van a hacer que la queratina se organice en forma de tonofibrillas y se forme las células que vemos en la capa del estrato córneo. Bueno, cuando nosotros oímos el término tonofibrillas, las tonofibrillas se empiezan a formar en la capa del estrato granuloso o el estrato córneo. El proceso de queratinización, o sea, el proceso donde el queratinocito adquiere la queratina, es un proceso que dura aproximadamente de 2 a 6 horas y está acompañado de cambios morfológicos celulares. O sea, no solamente adquiere la queratina, sino también va perdiendo estructuras. A medida que las células que empiezan en el estrato basal pasan hacia el estrato córneo, pierden estructuras, así como también se altera el nivel de pH. Estas son capas dentro del estrato córneo. La primera capa del estrato córneo, por ejemplo, tiene un pH de 6.8 a 7.5, y a medida que pasa hasta la última, el pH va cambiando. Y no es por capricho que el pH vaya cambiando, sino es que, imagínense, yo les digo que las células que pertenecen al estrato córneo son células cornificadas muertas que se van yendo poco a poco. Pero para que se vayan yendo, necesitan una señal. Necesitan un elemento el cual le diga, ¿sabes qué célula ya puedes irte? ¿No? Ese elemento el cual les comunica que ya deben salir es el pH. A medida que el pH disminuye, cuando el pH sea bajo, las células que pertenecen al estrato córneo, las queratinocitos que tienen bastante queratina, van a poder salir, y así luego se genera un espacio para que estas que estaban en la capa profunda se dirigen hacia la capa superior, y así van migrando. Todas las células migran. Por ejemplo, las de la basal cambian a la espinosa, las de la espinosa a la granulosa, y así constantemente. Ese proceso demora. Y bueno,
¿Cuál es el mecanismo el cual permite eso? Nosotros ya sabemos que es por el pH. Sí, es por el pH. Pero, ¿qué elementos participan? Hay dos elementos muy importantes. Yo les comenté que las células se encontraban, los queratinocitos se encontraban unidos por desmosomas. Aquí también desmosomas. Aquí en la capa del estrato granuloso, desmosomas. Y finalmente en el estrato córneo, desmosomas. Es una unión bastante fuerte. Entonces, para que se puedan romper esos desmosomas que estamos viendo por aquí, hay unos elementos, los cuales en forma de abreviación son conocidos como KLK. KLK o serinpeptidasas relacionadas con calicreínas, las cuales cortan esta unión celular entre, de tipo desmosoma y van a permitir la salida de esta célula. O sea, lo que están viendo por aquí hay un queratinocito que ya está a punto de salir. Y por aquí este es un queratinocito un poco más profundo, ¿no? ¿De dónde se ha sacado esta imagen? Por aquí. Entre unión y unión, para que pasen a formar parte de otra capita más externa. Entonces, las proteínas que cortan son las KLK, pero también tienen que existir estructuras que inhiban esa cortadura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si las KLK funcionan en cualquier momento. O sea, si acá, por ejemplo, hubieran serinpeptidasas relacionadas con calicreínas, cortaran estas células y sería todas estas capas superficiales y ya no habría capa de estrato córneo. Entonces, estaríamos en un estado bastante desequilibrante entre que hay y entre que no hay células de estrato córneo. Siempre se tienen que eliminar las células, las capas más externas. Y eso se da cuando el pH cambia. Las proteínas que están viendo por aquí, LECTI, son las proteínas que inhiben, por así decirlo, la función de las KLK. ¿Y cuándo se desactivan las LECTI? Las LECTI se encuentran activas desde que inicia el estrato córneo, pero su función termina cuando alcanzan un pH bajo. Entonces, como ya no funcionan en la capa más externa, en la capa que tiene un pH bajo, las KLK pueden romper el desmosoma y la célula, que es la más superficial, puede salir. Y así. Porque si es que no hubieran LECTI, desde el inicio las KLK romperían. Pero esa no es la idea. Sino la idea es que rompan cuando se encuentran más externas. Se dice que los queratinocitos se encuentran en un proceso constante de renovación. Es por eso que las células del estrato basal están en constante mitosis. Entre las capas que son intermedias, espinosa, granulosa y córnea posterior, se encuentran en diferenciación. Adquieren estructuras las cuales le permitan servir como barrera. Y finalmente, cuando se eliminan, es un proceso conocido como exfoliación. Los queratinocitos, si bien se cornifican y forman parte de la estructura externa, también forman una barrera, como ya mencioné, química, una barrera contra el agua, que se forma superior a la capa de la granulosa. Entre la capa de la granulosa y el estrato córneo, que sería todo esto, vamos a poder encontrar una barrera contra el agua. ¿Cómo se forma esa barrera contra el agua? Yo les voy a mencionar aquí unos elementos bastante importantes conocidos como cuerpos laminares. ¿Qué son los cuerpos laminares? Son estructuras que surgen en la célula espinosa, son estructuras proteicas que surgen en la célula espinosa que le van a permitir formar esa barrera contra el agua. Porque esta barrera contra el agua tiene dos componentes. Tiene un componente proteínico y tiene un componente lipídico. Ahora vamos a ver mucho más de ellos. No se olviden de estas dos proteínas muy importantes, las KLK y las LECTI. Las LECTI son las inhibidoras linfopiteliales de tipo casal y las KLK las serinpeptidasas relacionadas con las calicreínas, que permiten la exfoliación. Estas proteínas permiten la exfoliación, que es este paso que estamos viendo por aquí. Ok, continuemos. Entonces, ya se habló de la barrera como tal física, ahora vamos a hablar un poco más de la barrera química. Yo les había mencionado unas estructuras llamadas como cuerpos laminares. Los cuerpos laminares son estructuras proteicas
que van a permitir formar la barrera contra el agua. Tiene dos tipos de componentes, como ya lo avisé. La parte proteínica y la parte lipídica. Los cuerpos laminares sintetizan una serie de lípidos que forman una barrera contra el agua. Y las proteínas que sintetizan son proteínas insolubles. ¿Por qué deben ser proteínas insolubles? Para que funcionen contra el agua. Van a formar lo que se conoce como envoltura celular. La envoltura lipídica, que es un componente de la barrera epidérmica, está formada por lípidos, mientras que la barrera celular está formada por proteínas. Aquí están los componentes que yo mencionaba. ¿Desde dónde empiezan a sintetizarse? ¿Desde dónde comienzan a sintetizarse los cuerpos laminares, que son los precursores de estas proteínas insolubles y estos lípidos que forman esa barrera? Desde el estrato espinoso. Entonces, desenvolvamos un poco más lo que es envoltura celular y envoltura lipídica. La envoltura celular es una estructura que tiene un tamaño aproximadamente de 15 nanómetros, mientras que la envoltura lipídica, la que están viendo por aquí, es una capa mucho más pequeña, aproximadamente de 5 nanómetros. Se menciona de que el espesor de la envoltura celular es variable, o sea, lo que estamos viendo por aquí puede ser mucho más grande. ¿Y en qué casos es mucho más grande? Es mucho más grande cuando el epitelio tiene una mayor carga de estrés. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Al inicio lo mencioné. ¿Qué tipo de piel es la piel que tiene mucha más fricción, mucho más estrés? La piel gruesa. Por ejemplo, el talón del pie. El talón del pie es piel gruesa. Tiene una capa más, estrato lúcido. Entonces, el espesor de la envoltura celular del talón del pie tiene que ser mucho más grande, porque es un epitelio que se encuentra ante mucho estrés mecánico. Las proteínas insolubles que participan dentro de esta envoltura celular es la cistatina, algunas proteínas desmosómicas como la desmoplaquina, elafina, emboplaquina, filagrina e involucrina. ¿Es necesario conocerlo en realidad los nombres? No mucho, chicos, la verdad. Es importante que conozcan la función de la envoltura celular, es importante que conozcan la envoltura lipídica, pero no mucho los componentes. Hay que ser un poquito malo para poder preguntar sobre cada uno de estos. La envoltura lipídica tiene algunos lípidos particulares. El más importante, y este sí deben conocerlo, es el acil-glucosylceramida. Cuando les preguntan ¿cuál es el lípido más representativo de la envoltura lipídica? La respuesta es acil-glucosylceramida. También hay otras estructuras, otros lípidos, ceramidas, colesterol, ácido graso libre, también podemos encontrar. Pero más importante, acil-glucoceramida. ¿Okay? Entonces, este es el ciclo de vida, por así decirlo, de los queratinocitos. Los queratinocitos en constante renovación. En un primer momento, las células madre estratobasal se renuevan, generan mitosis constante, las células se van diferenciando, pasan por ciertas etapas, pasan a ser espinosas, donde, por ejemplo, aquí ven el cuerpo laminar, pasan a ser granulosas, donde adquieren los gránulos de queratohialina para poder luego cornificarse, y luego encontramos a las células queratinizadas del exterior del estrato córneo. El pH va variando, va pasando de más a menos. Luego aquí vemos, ya nos cansamos de lo que es queratinocitos y pasamos a lo que son melanocitos. Los melanocitos tienen un origen embriológico diferente. Se originan a partir de la cresta neural y a partir, me parece que según el segundo trimestre del embarazo, se dirigen hacia el epidermis. Claro, el segundo trimestre del embarazo pasan hacia la epidermis y se forma una unión bastante importante. El melanocito, que es esta estructura digitiforme que ven por aquí, se ancla o se une con muchos queratinocitos. Estas células cúbicas son queratinocitos, muchos queratinocitos, y este melanocito se une con los queratinocitos que están por aquí. Esa unión entre queratinocito y melanocito se llama unión melanoepidérmica. Es la unión melanoepidérmica. Aproximadamente un melanocito, ¿con cuántos queratinocitos se une? Aproximadamente con 36.
A veces puede seguir algunas proporciones, como es la proporción de 1:4 o la proporción de 1:40. O sea, la proporción varía, o sea, se puede encontrar, pero siempre, por así decirlo, esa traducción son más de 4 queratinocitos y menos de, menos de 40. Siempre más de 4 queratinocitos y menos de 40 queratinocitos. Son células dendríticas porque tienen estos bracitos que están viendo por aquí, también conocidos como digitiformes. Ellas tienen un producto muy importante, el cual es la melanina. La melanina sigue un proceso de síntesis. Para poder sintetizar melanina es necesario un aminoácido muy importante, conocido como la tirosina. La tirosina va a formar dopa. Es un compuesto químico. Y ese proceso de tirosina a dopa se hace con una enzima que se denomina como tirosinasa. Y después de pasar a dopa, se convierte en melanina. Y nosotros lo que queremos, el producto, es la melanina. Hay dos tipos de melanocitos. Están los premelanosomas y el melanosoma, o premelanocito y melanocito. ¿Cuál es la diferencia entre un premelanosoma y un melanosoma? Es que el premelanosoma recién se está empezando a diferenciar y recién está empezando a cargar melanina. O sea, en un primer momento, el melanocito, por así decirlo, empieza sin ningún gránulo de melanina. Empieza sin melanina. Y durante el proceso adquiere esa melanina, sintetiza la melanina, y cuando ya tiene melanina dispuesta a poder entregar hacia los hacia los queratinocitos, estas estructuras, para que puedan adquirir pigmento, para que puedan adquirir ese pigmento, ya es considerado como tal como un melanosoma. En este gráfico también vamos a poder ver lo que son las células del Langerhans, las células que fagocitaban, como les había comentado, los antígenos extraños. Los melanocitos o los melanosomas se encuentran influenciados por una hormona. Hay una hormona que puede hacer que se sinteticen más melanocitos, la cual es la hormona estimuladora de melanocitos, o también conocida como MSH. Es muy importante conocer el tipo de secreción que ofrecen los melanocitos. El melanocito dona pigmento hacia los queratinocitos, pero ¿qué tipo de secreción tiene? Secreción citocrina. ¿Por qué es una secreción citocrina? La vamos a ver en la siguiente imagen. Este es el proceso de donación de pigmento. Como yo les comenté, nosotros empezábamos con un premelanosoma. Empezábamos con un premelanosoma, es decir, con un melanocito que aún no ha sintetizado su melanina. Entonces ya saben, aminoácido de tirosina pasa hacia dopa, de dopa pasa hacia... y ya tenemos este melanina. Es muy importante que conozcan cuál es el aminoácido del cual origina melanina. A veces les preguntan, aminoácido que origina melanina, tirosina, o producto de la tirosina, melanina. Muy importante. Entonces, después de producir melanina, la melanina se va a empezar a dirigir hacia los brazos del melanocito. Aquí recién tiene el precursor, tiene por ejemplo tirosina, tiene bastante tirosina. Ya la tirosina se ha convertido en melanina. Ahora la melanina hay que depositarla en los extremos de los brazos del melanocito. Ya cuando se encuentran depositados en los extremos, ya es capaz el melanocito de poder donarle hacia el queratinocito el pigmento. Este es el queratinocito. Y este es un brazo del melanocito. Entonces, ya se han acumulado, se van a seguir acumulando en el extremo. Y después lo que pasa es la famosa donación o secreción citocrina. ¿En qué consiste la secreción citocrina? La secreción citocrina, como lo ven, cito proviene de célula. Entonces, lo que se secreta es prácticamente una parte de la célula.
el extremo que se ha acumulado de melanocitos, que están viendo por aquí, se va a fagocitar. Lo que hace el queratinocito es fagocitarlo, se lo come. La parte que más ha acumulado melanina se la come y el queratinocito se queda con la melanina. Ese tipo de donación que ha surgido entre el melanocito y el queratinocito se denomina citocrina, que es prácticamente una fagocitosis hacia el extremo de uno de los brazos del melanocito. Ya, el queratinocito ya se hizo con la melanina, ya tiene el gránulo de melanina. Ahora hay que liberar la melanina que se ha conseguido y luego acumularla dentro de la célula para que lo pueda proteger contra los rayos ultravioletas. Es el proceso de donación de pigmentos o secreción citocrina. Hay algo que yo les mencioné, que es las diferencias entre piel clara y entre piel oscura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más notable que pueden observar? Me parece que en el estrato basal lo que van a ver bastante es estructuras bastante basófilas, bastante, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo por aquí? Bastante melanina. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, también el estrato basal. ¿Acaso ven un gran color morado? No hay un gran color morado. ¿Por qué? Porque la melanina que en algún momento estuvo depositada allí ya se degradó. La diferencia entre piel clara y piel oscura es que la melanina, en el caso de en el caso de que la piel clara, hay una mayor rapidez de degradación. Y la piel oscura tiene un menor tiempo de degradación. Entonces, esa sería la principal diferencia. Algo muy importante que quiero que se lleven es dónde se deposita la melanina. La melanina, no lo mencioné aquí, pero la melanina se deposita principalmente, o la van a poder encontrar en el estrato basal. En el estrato basal encontramos bastante melanina. Luego pasamos a otra célula muy importante, el cual es la célula de Langerhans. Las células de Langerhans son células fagocíticas que tienen la capacidad de poder presentar el antígeno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, por ejemplo, es que llega una célula extraña. Un antígeno extraño. Por ejemplo, un tipo de pigmento raro. Entonces, viene la célula de Langerhans y se da cuenta de que eso es extraño, que eso nunca ha estado en nuestro cuerpo. Entonces lo que hace es comérselo. Y después de que se lo come, lo guarda en su interior. Y la pregunta es ¿por qué lo guarda? ¿Por qué guardó ese antígeno en su interior? Para poder luego dirigirse hacia un tipo de representante y poder decirle, oye man, ya me he dado cuenta de que esta persona ha entrado de la nada. Creo que deberíamos tener cuidado con este tipo de personas. Entonces, lo que hace la célula de Langerhans es hacer la presentación antigénica y generar una respuesta inmunitaria. Entonces el organismo se da cuenta de que este antígeno no estaba invitado a nuestro organismo. Como no está invitado, no podemos permitir más la entrada de él. Y todas las otras células que se encargan de fagocitar están advertidas de que este antígeno podría andar por allí rondando. Entonces se activan y cuando lo vean van a generar una respuesta mucho más rápida. El origen de las células de Langerhans vienen a ser las células progenitoras linfoides comunes, o también conocidas como CPL. Ya había comentado el proceso. Una característica muy importante es que nosotros, este tipo de tinción que estamos viendo por aquí, es hematoxilina eosina. Y lo que van a poder encontrar en la Facultad de Medicina de la UNT es hematoxilina eosina, no hay otro tipo de tinciones. Entonces, vamos a poder conocer a las células de Langerhans con microscopía óptica de hematoxilina eosina. No, son bastante poco distinguibles, no se pueden distinguir con hematoxilina eosina, pero sí pueden impregnar a las células de Langerhans con cloruro de cloro, y este cloruro de cloro va a podernos permitir tener esta imagen que están viendo por aquí. Esto no es impregnación, esto es inmunotinción. ¿Qué es la inmunotinción? La inmunotinción es un proceso en el cual
tiñes con un colorante, pero ese colorante, el objetivo no es una célula o una estructura, no es una célula, no es una característica química, sino es una estructura molecular. O sea, la inmunotinción viene de inmuno porque tú vas a teñir un antígeno. El anticuerpo hace conexión con el antígeno de la célula de Langerhans y tiñe. ¿Qué tipo de antígeno tú has analizado? Las moléculas CD1A. Es una inmunotinción que se puede dar con las células de Langerhans. Aquí vemos un ejemplo. Y se van a teñir de esta manera. Esta es una microfotografía electrónica en la cual vamos a poder ver algunas estructuras de la célula de Langerhans, por ejemplo, el núcleo. Hay una característica muy importante de las células de Langerhans. Cuando ustedes ven por microfotografía electrónica, dentro, por ejemplo por aquí, van a poder ver como si fueran unos tipos de gránulos, ¿no? O con gránulos me refiero como unos tipos de esferitas. Este tipo de esferitas que están por aquí tienen un nombre en particular. Se llaman gránulos de Birbeck. Los gránulos de Birbeck caracterizan a la célula de Langerhans. Se pueden llamar gránulos de Birbeck o también podemos decirles gránulos que tengan estructura de pelotas de tenis. Gránulos como pelotas de tenis. Por ejemplo, a ustedes les menciono cuál es la célula que tiene gránulos como si fueran pelotas de tenis. Fácil, célula de Langerhans. Esa sería la clave. Y aquí vemos, por ejemplo, mucho más los gránulos de Birbeck. Esta es una inmunofotografía de la sección como mencioné. Aquí está, por ejemplo, del 2 al 8%, en la cual es una inmunotinción en la cual se ha detectado el antígeno CD1A. Aquí, por ejemplo, esta es la célula de Langerhans, aquí está su núcleo, y aquí van a ver, por ejemplo, este tipo de gránulos que yo mencionaba. Este tipo de gránulos, característicos de la célula de Langerhans, se llaman gránulos de Birbeck, o gránulos con forma de raqueta de tenis o pelotas de tenis, no recuerdo muy bien eso. Cuando vamos a ver lo que es inervación de la piel tiene muchas estructuras nerviosas. Hay algunas, cuando nosotros dividimos a las estructuras nerviosas de la piel, las podemos dividir de dos maneras. Las que son encapsuladas y las que son no encapsuladas. ¿Cuáles son las encapsuladas? Todas. Entonces, ¿cuáles son las no encapsuladas? Una. ¿Cuál es la no encapsulada? Son las terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones nerviosas libres forman parte de las terminaciones nerviosas, de las estructuras nerviosas que no están encapsuladas. ¿A qué se refieren aunque no están encapsuladas? Como van a ver por las otras imágenes, por aquí, esta estructura que está por aquí, el corpúsculo de Pacini, tiene una estructura alrededor del axón que están viendo por aquí. Del axón amarillo, alrededor hay una estructura. Aquí también hay una estructura externa. Aquí también hay una estructura que rodea. Aquí también. Y aquí también. Pero, por ejemplo, vean la terminación nerviosa libre. Este es el axón aferente que ha salido. ¿Tiene algún recubrimiento? No. Como no tiene ningún tipo de recubrimiento, tanto el tipo de recubrimiento que puede haber de las encapsuladas puede ser de dos tipos. Puede ser tejido conectivo o puede ser células de Schwann. Pueden ser células de Schwann. Puede ser cualquiera de los dos recubrimientos. Entonces, las terminaciones nerviosas libres forman parte de las no encapsuladas. La dinámica de inervación de la piel, dividirlo. Lo dividimos en encapsulado y en no encapsulado, y después es mencionar características, si tienen alguna característica predominante, y mencionar su función. La función es la parte más importante de esta parte. Por ejemplo, ¿cuál es la función de las terminaciones nerviosas libres? Son generales. ¿A qué me refiero con que son generales? A que tienen muchas funciones. Pueden servir para el tacto grueso, para el calor, para el dolor, pueden sentir, tienen muchas funciones, prácticamente tiene todas. El corpúsculo de Pacini tiene
múltiples capas de células de Schwann concéntricas, como están viendo por aquí. Estas son células de Schwann, célula de Schwann, célula de Schwann. Se encuentran en forma espiralada alrededor del axón aferente. La función del corpúsculo de Pacini, P, de presión. Tiene la función de presión o también de las vibraciones. Luego vamos a ver lo que es el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner, como tal, no tiene células de Schwann concéntricas. Tiene células de Schwann, pero de tipo irregular. Como están viendo, no tienen una forma definida. La función del corpúsculo de Meissner es el tacto fino. Por ejemplo, es un ejemplo de tacto fino. Pasen la punta de su dedo índice sobre la palma de su mano suavemente. Entonces, ese tipo de sensación es gracias al corpúsculo de Meissner. El Meissner permite distinguir el tacto fino. Los corpúsculos de Ruffini lo que se encarga es del estiramiento. O sea, por ejemplo, agarren un pliegue de su piel. ¿Ya? ¿Cómo sienten esa? ¿No sienten como si por abajo estuviera un poquito contraído? ¿Ya? Ese poquito contraído lo sienten gracias al corpúsculo de Ruffini. Y finalmente tenemos al corpúsculo de Krauss. El corpúsculo de Krauss capta lo que es este calor. Los corpúsculos de Merkel son mecanorreceptores o sea, distinguen el movimiento, por así decirlo. Y bueno, estas son unas imágenes de lo que es Pacini. Aquí están las estructuras en forma espiralada, las láminas concéntricas de las células de Schwann, y por aquí tenemos el corpúsculo de Meissner. Una característica del corpúsculo de Meissner es que lo vamos a tender a encontrar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta estructura? La estructura que de la dermis salía hacia la epidermis se llama papila dérmica. Los corpúsculos de Meissner los vamos a encontrar principalmente en las papilas dérmicas. Si le hacemos un zoom, aquí vemos. Esta estructura que está por aquí es el corpúsculo de Meissner. ¿Cuál es el corpúsculo de Pacini? Este. Bueno, eso es todo lo que es piel, epidermis, capas adicionales. Ahora vamos a ver rápidamente lo que son anexos cutáneos. Cuando hablamos de anexos cutáneos, vamos a hablar de folículo piloso, glándula sebácea, glándula, luego están las otras glándulas, del sudor. Luego lo vamos a ver. En folículo piloso, el producto del folículo piloso como tal es el pelo. Esa estructura que estamos viendo por aquí. El folículo piloso tiene 3 regiones. Cuatro. Tiene una región conocida como infundíbulo. El infundíbulo es la estructura en la cual el orificio desde el cual empieza el pelo, o sea, desde aquí, esta es la capa del epidermis, este es el orificio del epidermis, hasta donde está el orificio de la glándula sebácea, que podría ser hasta aquí. Lo voy a rayar mejor. O sea, de aquí hasta aquí vendría a ser infundíbulo. Aquí está el orificio de la glándula sebácea. Después continúa el istmo. El istmo es desde el infundíbulo hasta la altura del músculo erector del pelo. Podría ser más o menos hasta aquí. Aquí está el músculo erector del pelo, que es más o menos hasta aquí. O sea, desde aquí hasta aquí vendría a ser istmo. Desde aquí hasta aquí vendría a ser infundíbulo. Después continúa con la protuberancia folicular, que es esta estructura que están viendo por aquí, hasta aquí. Esta estructura que está por aquí es protuberancia folicular. ¿Qué es la protuberancia folicular? La protuberancia folicular es la región en la cual vamos a poder encontrar las células madre, vamos a poder encontrar células madre de la epidermis, con la cual se da este crecimiento. El folículo piloso es una invaginación de la capa del epidermis. ¿A qué se refiere? A que la epidermis se dirige hacia la región interna, hacia su región más profunda, se invagina. Y la última parte que vamos a tener es el segmento inferior, que está por abajo. En el segmento inferior lo que vamos a poder encontrar es un ovillo de tejido conjuntivo laxo que está vascularizado, ¿no? Papila de tejido conjuntivo, y ahí están sus vasos sanguíneos. ¿Qué podemos hablar de pelo? El pelo, bueno, las regiones
por las cuales crece el pelo es la vaina radicular interna y la vaina radicular externa, las cuales están por aquí, ¿no? ¿Esta imagen de dónde es? De aquí, del segmento inferior o la protuberancia folicular del folículo piloso. Entonces, el pelo es una estructura que va saliendo del folículo piloso. La vaina radicular interna se encuentra comprendida por 3 capas. 1, 2 y 3. La capa más externa es conocida como la capa de Henle. Esta estructura que está por aquí es conocida como la capa de Henle. Después va a continuar la capa de Huxley. Y finalmente tenemos una última capa, la cual es la cutícula de la vaina radicular. ¿Tienen alguna función en particular? No, como tal forman parte de la vaina radicular interna, que son estructuras que permiten el crecimiento del pelo. La capa intermedia, la capa de Huxley, simplemente la capa intermedia de la vaina radicular interna, y la capa más interna, por así decirlo, la cutícula de la vaina radicular interna, que es esta, tiene únicamente células planas o escamosas que forman parte de esta estructura. Como tal, chicos, no hay algo tan importante de conocer aquí, no hay un proceso, simplemente es conocer las partes, conocer las estructuras. Es importante saber que hay el folículo piloso siempre se encuentra en contacto con la glándula sebácea, pero no con la glándula ecrina. Las glándulas sudoríparas, yo les voy a adelantar, luego lo vamos a ver. Glándulas sudoríparas hay 2 tipos. Están las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas apocrinas, que están viendo por aquí, se encuentran en contacto con el folículo piloso, mientras que las ecrinas no se encuentran en contacto con el folículo piloso. Las glándulas sebáceas se encuentran en contacto con el folículo piloso. Eso es en realidad lo principal. Y cuando hablamos de pelo, el pelo tiene 3 partes: cutícula, corteza y médula. La cutícula es la externa, la corteza es la región central y la corteza es también una región circundante, ¿no? Es la capa más grande del pelo, aproximadamente el 80%. Luego vamos a hablar acerca de lo que son las glándulas sebáceas. Cuando hablamos de las glándulas sebáceas, como está por aquí la imagen, las glándulas sebáceas se encuentran en contacto con una estructura muy importante, la unión pilosebácea. La unión pilosebácea se encuentra compuesta de un folículo piloso, del pelo, del músculo erector del pelo y una glándula sebácea. ¿Cuándo adquieren la función? En el segundo trimestre del embarazo y permiten formar la dermis caseosa. ¿Qué es la dermis caseosa? Cuando nace el bebé tiene una estructura, tiene como una estructura viscosa alrededor de él. Tiene una estructura viscosa. Entonces, esa estructura viscosa también lo constituyen las glándulas sebáceas. El producto de la glándula sebácea, el sebo, constituye la dermis caseosa. Las células que participan dentro de las glándulas sebáceas o que forman parte de las glándulas sebáceas son los sebocitos. El proceso en el cual una glándula sebácea tiene contenido es gracias al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un gran sintetizador de lípidos. El retículo endoplasmático sintetiza esos lípidos y ese contenido lo tienen los adenómeros. Cuando hablamos de glándulas, las glándulas tienen 2 partes. La glándula tiene un adenómero y tiene un conducto. El adenómero es el lugar en el cual sintetiza el producto, mientras que el conducto es el lugar por el que sale el producto. Aquí sintetiza y aquí sale. Entonces, aquí por ejemplo, en la glándula sebácea, aquí vemos que hay luz del conducto pilosebáceo, una pequeña región. Y todas estas estructuras que están viendo por aquí son los adenómeros secretores, los cuales producen el sebo. El sebo, ¿cuál es el contenido del sebo? El sebo es una estructura lipídica.
Tiene triglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres, ésteres, escualeno y colesterol. Una función bastante conocida de las glándulas sebáceas, tal vez es eliminar, tal vez es como función de desecho, pero también se habla de una función de protección contra los rayos ultravioletas. En función a lo que son las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas, estos son tipos de glándulas sudoríparas. ¿Cuál es la diferencia principal? La glándula ecrina no se encuentra en contacto con el folículo piloso. Folículo piloso, no. Pero la glándula apocrina sí se encuentra en contacto con el folículo piloso. Otra característica que los puede diferenciar es el tipo de secreción. La glándula sudorípara ecrina secreta sudor, simplemente sudor, mientras que la glándula sudorípara apocrina lo que hace es secretar sudor más un producto mixto, que es glucolípidos y algunas glucoproteínas adicionales. Hay regiones en las cuales hay una mayor cantidad de glándulas ecrinas. Por ejemplo, ¿en qué estructuras tú tiendes a sudar más? Por ejemplo, en la axila. Por ejemplo, ¿dónde tiendes a sudar más? En las palmas de las manos. Se tiende a sudar más también en las plantas de los pies, y en el tórax. En realidad, las glándulas ecrinas se encuentran en todo nuestro cuerpo. Hay unas regiones en las que más, pero también hay unas regiones en las que no hay nada. Por ejemplo, ¿dónde no hay nada? En los labios no hay nada. En los genitales externos, llámese el varón glándula del pene, la mujer el clítoris, no hay glándulas ecrinas, hay otro tipo de glándulas. En el caso de las glándulas apocrinas solamente se limitan a 3 regiones, no se encuentran en todo el cuerpo. Los encontramos en las axilas, los encontramos también en la areola y el pezón de la glándula mamaria. Son glándulas apocrinas, hay pocas. Los componentes de las glándulas ecrinas son 2. Encontramos un componente secretor y 2, un componente canalicular. En función a lo que es el componente secretor de la glándula ecrina tiene 3 partes. Tiene 3 estructuras. Tiene las células claras, tiene las células oscuras y tiene a las células mioepiteliales, las que están viendo por aquí. Y el componente canalicular está constituido por tejido pseudoestratificado cilíndrico. Tejido estratificado. Epitelio estratificado cilíndrico. Entonces, este es un adenómero. El adenómero tiene 2 tipos de células, claras y oscuras. ¿Cuál es la función de las células claras? La función de las células claras es sintetizar prácticamente todo el componente acuoso. Todo lo que es acuoso lo sintetiza la célula clara. La célula oscura, ¿qué es lo que sintetiza? Algunas glucoproteínas. Nada más. Las células mioepiteliales, ¿cuál es la función que tienen? Si bien hay estructuras que sintetizan como tal el producto, que es el sudor, o sea, las células de clara y oscura sintetizan el sudor, las células mioepiteliales son las que contraen esta región en la que se ha concentrado el sudor y permiten la salida por el conducto canalicular. El conducto canalicular empieza como una región tortuosa, o sea, en sus inicios el canal, la luz, como están viendo por aquí, no tiene una estructura totalmente ovoide, sino es un poco irregular. A medida que va avanzando y va saliendo, se torna espiralada, como están viendo. Y ya posteriormente se comunica con la epidermis y tiene un conducto de salida. La glándula apocrina es bastante diferente en estructura a lo que es
a lo que son sus adenómeros secretores de las glándulas endocrinas. El tipo de secreción es diferente, se le agregan unos cuantos lípidos más, pero lo que sí es igual es el componente canalicular. El componente canalicular de ambas es igual. ¿Por qué? Porque los reviste epitelio estratificado cilíndrico. Perdón, no es cilíndrico, es cúbico, ahora que me acuerdo. Cúbico, ¿sí? Aquí también. Cúbico. Disculpen. Y bueno, esas funcionan hablando de las sudoríparas. Aquí vemos una mayor diferencia. Aquí están lo que son las regiones, los adenómeros secretores, y aquí están el componente canalicular por el que sale. Componente canalicular, componente secretor, adenómero secretor. Y aquí, por ejemplo, también se ven algunas células mioepiteliales. No se olviden que la ecrina, esto es muy importante, no se encuentra en contacto con el folículo piloso. Luego tenemos a la glándula apocrina, que aquí está su adenómero secretor, y bueno, no se ven los conductos canaliculares, pero no importa. Y bueno, y finalmente es lo que es uña. Pero en función de lo que es uña, únicamente es importante conocer una estructura que se conoce como hiponiquio. El hiponiquio es una estructura profunda de la uña, que se encuentra casi al nivel de la dermis. Nada más, luego que hay unas imágenes sobre la estructura de una uña macroscópica y eso. Entonces en la parte final lo que vamos a hacer, esta es una imagen histológica de piel, que luego ya las van a conocer con mucho más en el laboratorio de la universidad. Vamos a distinguir capas de la piel. La capa más superficial, yo les recomiendo la verdad que empiecen con la capa más profunda de la epidermis, porque con la capa más profunda de la epidermis no hay pierde. Esta estructura que está viendo por aquí, ¿qué viene a ser? Viene a ser el estrato más profundo. ¿Cuál es el estrato más profundo? El basal. O sea, pero voy a colocar otro color mejor. Este que están viendo por aquí, uno es el estrato basal. Después del estrato basal sigue una capa grande del estrato del estrato espinoso. ¿Cómo van a poder distinguir cuál es basal y cuál es granuloso? Por la coloración. No se dan cuenta que las que están más abajo tienen un color más basófilo y las que están más arriba son más claras. Las que son más claras vienen a ser estrato espinoso. O sea, todo este flecha que está jalando por acá es estrato espinoso. Número 4, estrato espinoso. Después del estrato espinoso viene una capa bastante basófila, bastante morada. Es la que está por aquí. ¿Cómo se llamará? Estrato granuloso. Este es el estrato granuloso. Por encima del estrato granuloso van a poder encontrar el estrato córneo. Todo lo que está por aquí es estrato córneo. Pero miren la muestra. Es piel gruesa, piel de talón. Entonces, como es piel gruesa, hay una capa adicional que es estrato lúcido. Y en la capa más superficial, ya saben, estrato córneo. Esta estructura que sale de la, recuerden, esto epidermis y esto dermis. La estructura que sale de la dermis hacia la epidermis es una papila dérmica. Y en este caso, en esta papila dérmica lo que van a poder ver es una célula de Meissner. Recuerden que las células de Meissner se ubican en las papilas dérmicas. ¿Cómo se llama esa estructura que se imagina de la epidermis hacia la dermis? Se llama cresta epidérmica. Y bueno, eso sería todo para poder identificar. Luego en este caso también vamos a ver otro corpúsculo de Meissner que se encuentra en una misma región. Y esta sería con la parte que quiero terminar, con la parte de preguntas. Antes de terminar, chicos, me gustaría preguntarles si es que tienen algún tipo de duda con lo que he dicho o algún tipo de algo que no hayan entendido para poder